Bienvenido a una presentación de velocidad lineal y angular. Los objetivos del video son calcular la velocidad lineal y también calcular la velocidad angular. Entonces, a veces es importante saber qué tan rápido se mueve un punto en una polea o un disco o qué tan rápido está cambiando un ángulo central. Estas medidas son mediciones de velocidad lineal y velocidad angular. Probablemente recuerda la distancia de fórmula es igual a tasa por tiempo. Bien, si dejamos la tasa r igual a la velocidad tendríamos distancia es igual a velocidad por tiempo o d es igual a v por t. Ahora, si solucionamos esta ecuación para la velocidad dividiendo ambos lados por t, tendríamos velocidad igual distancia dividida por el tiempo. Y por último si reemplazamos la distancia con la variable s tenemos velocidad igual s dividido por t y usamos s cuando hablamos sobre círculos, principalmente porque también se utiliza s para la longitud del arco. Vamos adelante y miremos. En nuestra pregunta tradicional primero. Un corredor del Pato Tillman de 4.2 millas de carrera terminó en 28 minutos, 4 segundos. ¿Cuál fue la velocidad media del corredor? Así que tomaremos la distancia y dividir por el tiempo. Este es un ejemplo de velocidad lineal. La distancia es 4.2 millas. Ahora, el tiempo es una mezcla de minutos y segundos. Necesitamos convertir estos segundos en minutos. 4 segundos son 4/60 de un minuto que es igual, como decimal, 0.06 repetición. Así que lo que usaremos para nuestro tiempo es 28.067 minutos. Aquí está la conversión de nuestros segundos a minutos. Vamos adelante y divide y encuentra nuestra velocidad media. Aproximadamente 1.50 millas por minuto. O 150 millas por un minuto. Ahora, esta es nuestra respuesta correcta pero vamos adelante y convierte esto en millas por hora. Para convertir minutos en hora sabemos que hay 60 minutos en una hora. Esto es como multiplicar por 1 excepto ahora las unidades de minutos se simplifican. Si multiplicamos a través de la parte superior aquí, tendremos 8.979 millas en una hora. Y esto es escrito normalmente como 8.979 millas por hora. En la próxima pantalla acabo de anunciar algunas velocidades lineales interesantes. Puede querer pausar el video y leer estos si está interesado. Vamos adelante y miremos ahora la velocidad angular, y luego volveremos a la velocidad lineal alrededor de un círculo. Entonces, la medida de qué tan rápido está cambiando un ángulo central se llama velocidad angular, y típicamente utilizan la omega de letras griegas en minúsculas. Así que omega es igual a teta dividido por t. Donde está la medida del ángulo central en el tiempo t, debe estar en radianos y omega se expresa en radianos por unidad de tiempo. Echemos un vistazo a un problema. Un brazo mecánico gira 1/3 de una rotación en 0.25 segundos. Así que sabemos que nuestro tiempo es de 0.25 segundos, pero dice que el brazo gira 1/3 de una rotación. Sabemos que una rotación completa sería 360 grados. Entonces 1/3 de 360 grados sería 120 grados, pero tenemos que expresar nuestro ángulo en radianos. Sé que pi3 radianes es 60 grados. So 2 pi3 sería 120 grados. Y si haya sido mientras que la conversión sería multiplicando por pi más de 180 grados. Y puedes ver esto pero sale a 2 pi3. Así que nuestra velocidad angular es igual a teta, que dijimos fue dividido por 2 pi en todo t, que es 0.25, y, de nuevo, esto fue en radianos. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir adelante, y dividirnos para encontrar nuestra velocidad angular, y es aproximadamente 8.378, y las unidades son radianas por segundo. Bien. Volvamos a la velocidad lineal y hablemos sobre cómo encontrarla alrededor de un círculo. Recuerde la fórmula para la longitud del arco es S igual a R θ. Entonces, si volvemos a nuestra fórmula lineal de velocidad, reemplazamos nuestras distancias con Rxθ. Y si queremos podríamos reescribir esto como Rxθ dividido por t, y θ dividido por t es realmente nuestra velocidad angular u omega. Así que hay una forma de pareja aquí para encontrar velocidad lineal alrededor de un círculo. Y esto se resume en la próxima pantalla. Tenemos una fórmula para la velocidad angular, y en realidad tenemos 3 de la velocidad lineal, basado en qué información damos. Y, de nuevo, aviso que θ dividido por t es nuestra velocidad angular, y que puede ver esto aquí puede ser reemplazado con omega o la velocidad angular.
Y aquí tenemos la distancia reemplazada por la longitud del arco para la distancia alrededor de un círculo. Echemos un vistazo a un par de ejemplos. Un neumático con radio de 9 pulgadas está girando a 80 revoluciones por minuto. Primero queremos encontrar la velocidad o velocidad angular, y luego encontrar la velocidad o velocidad lineal. Y dependiendo del libro de texto que estás mirando, alguna velocidad de uso y alguna velocidad de uso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos reunir del problema dado es que nuestro radio tiene 9 pulgadas. Y si tenemos 80 revoluciones por minuto, que implica que nuestro θ sería, bien, cada revolución es 2 pi radianos. Tenemos 80 por 2 pi. Así que nuestro ángulo será radiante de 160 pi. Así que nuestra velocidad angular o velocidad angular será igual a nuestro ángulo θ, que está dividido en 160 pi por nuestro tiempo. Y dice 80 revoluciones por minuto. Así que nuestro tiempo, no escribimos, es un minuto. Para que el tiempo no es muy emocionante porque esto solo hace nuestro denominador un minuto, que es nuestra velocidad angular. Pero vamos adelante y obtenga una aproximación decimal. 160 pi dividido por 1 sería 502.655, de nuevo, radianes por minuto como una aproximación decimal. Siguiente, encontrar la velocidad lineal en pulgadas por minuto, y millas por hora. Comenzaremos con minutos porque ese es el tiempo dado. Vamos a seguir adelante y utilizar esta primera fórmula desde que ya encontramos la velocidad angular. Así que nuestra velocidad lineal es igual al radio 9 pulgadas veces nuestra velocidad angular, que está aquí, y nuestras unidades aquí son radiantes por minuto. Si multiplicamos esto juntos obtendremos 4523.893 pulgadas por un minuto. Y lo estoy escribiendo así porque sé que tengo que convertir esto en millas por hora. Para convertir los minutos en horas, multiplicaremos por 60 minutos una hora. Esto convertirá los minutos a horas, y a continuación necesitamos convertir pulgadas en millas. Va a tomar dos conversiones aquí. Hay 12 pulgadas en un pie. Esto tendrá cuidado de las pulgadas. Ahora necesitamos convertir los pies en millas. Y hay 5.280 pies en un milla. Y ahora la unidad de pies se ha ido. Ahora los pies se han ido. Así que ahora necesitamos multiplicarse por la parte superior, multiplicarse por la parte inferior y luego dividir. Así que está en millas por hora. Pero ahora solo necesitamos dividir esto para obtener esta millas por una hora. Y estoy corriendo fuera del espacio aquí, así que escribiré eso aquí. 4.284 millas. Bueno, echemos un vistazo a un ejemplo más. Raquel y Juan están en una feliz ronda. Raquel está a 2 pies del centro, y Juan está a 5 pies del centro. Si toma 6 segundos hacer 2 revoluciones, determine la velocidad angular y lineal. Para Raquel el radio tendría 2 pies, y son 5 pies para Juan, así que digo R sub J igual 5 pies. El próximo tiempo es de 6 segundos y necesitamos encontrar θ. Si hace 2 revoluciones, bien, una revolución sería 2 pi radianes, así que las 2 revoluciones serían 4 pi radian. Creo que eso es todo lo que necesitamos para comenzar. Vamos adelante y referencie nuestras fórmulas aquí. La velocidad angular, aviso, no requiere el radio, por lo que la velocidad angular será la misma para ambos y Raquel. La velocidad angular es igual a θ, que está dividido por 4 pi por 6 segundos. La velocidad angular será radians de 4 pi divididos por 6 segundos, que es aproximadamente 2.094 radians por segundo. Velocidad lineal, aviso de que requiere el radio. Por lo tanto, tendremos una velocidad lineal para Raquel y también una para Juan. Encontramos la velocidad lineal para Raquel primero, y eso será igual al radio x la velocidad angular. Así que el radio para Raquel era 2 pi x la velocidad angular. Y si multiplicamos esto, tendremos aproximadamente 4.189. Y para Juan lo único que va a cambiar es ahora el radio ahora es de 5 pies y este producto es 10.47. Así que podemos ver que, incluso aunque estén en la misma ronda, ya que Juan se está sentando más lejos del centro del círculo, en realidad va más de 2 veces la velocidad de Raquel. Bueno, espero que encontres este video útil. Gracias.